Desiguales, capítulo martes en este horario de verano, y vamos a arrancar con 4 escenas muy importantes de la jornada de hoy, 4 escenas políticas que giran alrededor de la relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Buenas noches, Lucila Trujillo. Muy buenas noches, Pablo Caruso. Buenas noches para todos los que están del otro lado. Primera de las imágenes de esta jornada, 18 de enero. Un enero movido en lo que tiene que ver con la política nacional e internacional, la economía, por supuesto. Viste que había que estar en enero, ¿no? Siempre hay que estar en enero. Muy bien. Lo ideal es irse en mayo, ¿viste? Cuando todo el mundo está medio en una. Santiago Cafiero y Antony Blinken, el canciller argentino y el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Por qué es una reunión importante? Bueno, porque en un punto lo que se busca es el apoyo, ¿no? Destrabar lo que tiene que ver con el rol de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Varias frases importantes, solamente para mencionar algunas de ellas en el inicio del programa. Antony Blinken diciendo que Argentina es un líder en la región y que una economía argentina vibrante va a fortalecer ese rol del gobierno nacional, y además desde Cancillería informando que se le pidió al gobierno de los Estados Unidos que intervenga ante el Tesoro justamente norteamericano para que diga textualmente que hay que apoyar un acuerdo con el FMI, y además Blinken sostuvo, esto está textual, que apoya y aspira a una pronta resolución positiva en lo que tiene que ver con el fondo. Bueno, esto lo vamos a seguir charlando ahora, por supuesto. Es parte de todo del hilo que va a recorrer buena parte del programa con Nico Fiorentino, pero el pedido político concreto por parte del gobierno al gobierno de los Estados Unidos, que así como intervino políticamente el gobierno estadounidense para ese préstamo, efectivamente ahora también se resuelve de esa manera. Pero miren esta otra escena, también de la jornada de hoy. Entrevista del ministro de Economía, Martín Guzmán, a la agencia de noticias AFP. El Fondo Monetario va a perder legitimidad si empuja a la Argentina a una situación desestabilizante. Es muy interesante, es una definición política muy importante también la del ministro de Economía, porque sigue girando alrededor de la idea que un ajuste no va a ser aceptado en el marco de la negociación por parte de la Argentina, y de fondo esa idea de que un mal acuerdo sigue siendo peor que un no acuerdo. Esto me parece que también está, o le da peso a ese ponderado del gobierno argentino, esta frase de Martín Guzmán. Sí, siempre Guzmán remarcando que necesitamos tiempo, ¿no? La diferencia de las velocidades, remarcó, entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina. Que no haya un ajuste, que se le pueda sacar una solución heterodoxa al Fondo Monetario que no implique que el bolsillo de argentinos y argentinas sufra a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, o cómo se resuelve. El rol de la oposición también es importante, porque hoy hubo una foto que la vamos a compartir, publicada por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Encabezan esta reunión Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Digo encabezan de manera presencial, porque por Zoom también estuvo Patricia Bullrich, estuvo incluso Mauricio Macri, esto me lo va a confirmar ahora Nico Fiorentino. Pero un par de frases de los líderes de Juntos por el Cambio. Queremos un acuerdo serio y sin improvisaciones, transparente y de cara a la gente, que pase por el Congreso de la Nación. Yo acá... Ese silencio está muy bien. Digo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Claro, en función se pide cuando no se hizo, en función de que el acuerdo con el FMI, y lo dijo el propio Gerardo Morales, a mí me lo informaron 10 minutos antes. Claro. Ya estaba cerrado, ya estaba hablado, se firmó sin ser de cara a la sociedad, sin pasar por el Congreso de la Nación, sin un acuerdo con la oposición. Y dijeron además los funcionarios de Juntos por el Cambio que ellos brindan colaboración y que tienen responsabilidad para cualquier acuerdo financiero internacional. Yo acá agrego algo, invito a que lo reflexionemos después también en el programa, sobre qué significa. A veces pasa un poco de largo, muy rápido esta definición. ¿Qué significa un acuerdo serio para la oposición? Porque está bien, vos sos parte de vos no ganaste las elecciones ejecutivas, tuviste un muy buen resultado, ganaste las elecciones legislativas, pero el pueblo argentino eligió en términos ejecutivos para conducir ideológicamente el diseño de las políticas públicas al gobierno del Frente de Todos. ¿En qué lugar o bajo qué perspectiva ideológica se puede considerar un acuerdo serio con el Fondo Monetario Internacional? Porque si no, lo que está pidiendo la oposición, más allá de que nos guste más o menos un espacio político u otro, lo que está pidiendo la oposición es que el gobierno trace políticas o un acuerdo con el fondo de acuerdo a su propio panorama ideológico o a su propio concepto político. Esto es lo que no puede ser. Y esto es lo que a mí me hace ruido incluso en términos de cuál es la democracia en la que estamos viviendo. Una minoría
o la oposición, que no fue votada en términos ejecutivos, no puede condicionarle el rumbo ideológico a un gobierno. Esto, insisto, debería ser un poco más discutido, más allá de nuestras preferencias políticas. Foto siguiente, en realidad es una carta lo siguiente. De esto es lo último, ¿no? Si Hace un ratito nada más. Si hacemos una línea cronológica, Sí. esto ocurrió hace minutos nada más. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, el concepto general, la comparación entre lo que ella denomina pandemia macrista y la pandemia del COVID-19, en términos de los efectos económicos y sociales que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, la pandemia macrista fue para el Estado Nacional más costosa que la pandemia COVID-19 Sí. y se refiere concretamente a lo que en términos económicos implicó por parte del Estado salir a contener los efectos de la pandemia y lo que implica, por ejemplo, para el Estado Nacional la deuda con el Fondo Monetario Internacional. 1.1 Contra 0,9. contra 0,9 del Producto Bruto, nada más que el 1.1 en dólares y el 0,9 en pesos, que como sabemos es una moneda, es nuestra moneda. Sí, nuestra pero moneda pareciera nacional. que hay cierto sector de la oposición que todavía no entiende esa diferencia. De hecho, hoy, por ejemplo, veía en Twitter a el exfuncionario macrista Alfonso Pratgay. Ponele que no lo entiendo. Bueno, digo, haciendo un cuadro comparativo sobre la cantidad de deuda tomada por el gobierno de Alberto Fernández y por el gobierno de Mauricio Macri. Reitero, sin diferenciar lo que son pesos de dólares, algo que ya a esta altura creo que cualquier chico de la... Emma y Jano saben lo que es un dólar de un peso. Sí. Tienen 6 y 8 años los hijos de Saben Carlos. cuál es nuestra moneda y saben cuál no es nuestra moneda, cuál es la moneda estadounidense. Pero más allá de eso, el Ministerio de Economía hace unos minutos nada más también publicó un hilo de tweet en esa red social explicando, tratando de desarmar un poco ese relato, que bueno, si se instala, en definitiva, hay que darle pelea. Está Hernán Lecher para charlar Sí. con nosotros sobre esto y muchas otras cosas. Es el director del CEPA, es economista, y lo vamos a charlar con él un minutito nada más. Programa libre de humo, pero no libre de compañeros. Así Por que a ellos supuesto, vamos. y A compañeras. ellos vamos. Así es. Al señor Nicolás Fiorentino y a la señorita Luciana Bertoya. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿Cómo me va alegro. la banda? Muy bien. ¿Qué tenés, Fiorentino? Dupla que se Y repite. todo eso que contaron Sí, recién. en Dupla la que semana se gana. va a repetir toda la semana. Dupla que gana, no sé. En enero las duplas vienen como... Vamos a salir Se por mantiene. los barrios. Sí. Caruso, vení más cerca, Sí, que no te da la voy. luz. Estamos, sino- estamos pensando Ahí en va. salir. Bares, San Telmo, si nos quiere, para contrataciones. Salimos en gira. Sí, Está sí, muy estamos bien. en eso. Resúmenos, chicos, por favor. Me parece que, chicos, lo más interesante de todo, me parece, para el día se resume en el sentido del viaje de Santiago Cafiero a Washington, que fue trasladarle a Anthony Blinken, que es como, viste, cuando vos hablas con el mejor amigo de alguien porque ese alguien no te da bola. Bueno, Anthony Blinken, además de ser el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, es un dirigente político histórica y muy cercano a el presidente Joe Biden. Exactamente. Ahí podemos ver un poco lo que se subió a las redes de las imágenes, lo que trasladó Santiago Cafiero, que es lo que queda plasmado, esto hay que decirlo, queda plasmado en el comunicado de la Cancillería Argentina, si no es Sí. un documento conjunto, es que es necesario, dice, un mensaje de la autoridad política al Tesoro para contar con el apoyo de Estados Unidos en el FMI. Y esto es muy importante. Esta es la clave para vos, Nico. Sí, Esta es la porque esto clave de la termina de reunión. resumir lo que venía cuando Martín Guzmán se junta con los gobernadores, sobre todo los gobernadores representantes del peronismo y los representantes de las otras provincias. Y dice que está trabado la negociación en el sendero fiscal, que es, lo dijimos el otro día, cuántos años quiere la Claro. Argentina para llevar su Velocidades. economía al número cero, a déficit cero, y cuántos años quiere que el FMI demanda que Argentina cumpla con eso. Y después eso es lo que se dijo en on. Y off the record, lo que dijeron desde el Ministerio de Economía, desde el minuto 1, es la traba para que ese sendero fiscal sea más extenso en los Estados Unidos. Y hoy lo que ponen en este comunicado es directamente ya no es los Estados Unidos, es el Tesoro de los Estados Unidos, no el gobierno de los Estados Unidos. Por eso nosotros veníamos diciendo que la estrategia en términos diplomáticos de ir por Anthony Blinken, que es alguien muy cercano a Joe Biden, y correr de la negociación, por lo menos en términos diplomáticos, a Janet Yellen, la número 1 del Tesoro, que está acompañada de David Lipton, el número 2 del Tesoro, que era el número 2 del FMI en el momento que el FMI le dio a la Argentina el préstamo más grande de toda su Para historia. hacerlo bien sencillo, eso es, Yellen en términos políticos no tiene nada que ver con Lipton, que al contrario. No, es un- Pero son exactamente. 1 y 2. un buitrazo, digamos, Ujú. pero son 1 y 2 y es una estructura burocrática de poder que hay que ver el poder político que tiene Biden para meterse sobre características históricas que tiene la estructura del Quizás nos Tesoro. estamos dando Sí. cuenta que es un poquito más fuerte el poder real que el poder político. en Ibas los a decir Estados Biden Unidos. puesto menor y yo Sí, ya te hacía un me tackle, parece que era un pero- poco exagerado. Sí. No, digo, quizás nos estamos dando cuenta con, mucha claridad
que las grandes decisiones no pasan ni por Joe Biden, ni por Donald Trump, ni por Barack Obama. Bueno, o hasta dónde se por otro ponen lugar, en juego, ¿no? o hasta dónde se ponen en juego políticamente. Pero de todas maneras me parece que nos acerca a la complejidad de la relación Sí. y de la negociación política. De hecho, fíjense que si vos tenés que ubicar a Janet Yellen, de hecho la elección de Janet Yellen como titular del Tesoro causó mucho revuelo en su momento porque era para la política estadounidense una progre. Claro. Para decirlo de manera sencilla. Ahora, una vez que vos asumís las responsabilidades del Tesoro de los Estados Unidos, estás muy limitada por las propias condiciones que te marca la función que tenés que hacer desde el Tesoro. Por eso me parece que lo interesante es, bueno, fue Cafiero y dejó este pedido. Ahora hay que ver qué pasa con ese Bien. pedido, si el gobierno de los Estados Unidos, en su principal representante, que es quien debería ser el presidente Joe Biden, es quien finalmente da algún tipo de instrucción o de sugerencia o de mensaje, que es la palabra que eligió la Cancillería, para que el Tesoro colabore un poco más en la negociación argentina en el FMI. Muy bien, bueno, en un ratito, insisto, ya charlamos con Hernán Lecher, economista que está aquí con nosotros para hacer una valoración. Lo que tiene interesante Hernán siempre con estos temas, además de la capacidad pedagógica para explicar lo económico, es la dimensión política que se le da a estas discusiones. No se le puede, si no sería una ingenuidad total pensar que hay algo racional o Claro. argumentable en términos de planilla de Excel. Está Lu Bertoya, como les decíamos. ¿Con qué vamos hoy, Lu? Bueno, hoy vamos a hacer una hoja de ruta de la investigación que viene llevando adelante la Bicameral de Inteligencia con todo el escándalo a raíz de la difusión del video en el cual se ve cómo funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal estaban armando, junto con 3 agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, una causa al Pata Medina. Sí. ¿No? Bueno, vamos a desmenuzar un poco por dónde va la investigación para entender todo esto. Hoy fueron al Banco Provincia, conocieron el lugar, hablaron con la gente y hay situaciones muy importantes para esta semana. Bueno, podemos charlar también un poquito entre la dirección de la bicameral y la causa también, o la causa que se va armando, digamos, se va alimentando, ¿no? La causa se va alimentando y bueno, y ahí lo que necesitan tanto la bicameral como el juez Ernesto Kreplak me parece que tiene que ver con los insumos que empiezan a salir de la Agencia Federal de Inteligencia. después de la Información. denuncia. Información. Exacto. Bueno, hoy va a estar con nosotros también un ministro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jorge Donofrio. Vamos a hablar sobre este tema, por supuesto, con él también. ¿Avanzamos? Sí, vayamos. Porque decíamos, ¿no? Está Hernán Lecher para mencionar un poco lo que introducíamos nosotros y también lo que decía Nico Fiorentino. ¿Cuál es la clave del viaje de Santiago Cafiero y cómo se entiende también el viaje que va a tener en febrero el presidente Alberto Fernández a China? Y a Rusia, y si hay también, Hernán, ahí una pata del Fondo Monetario Internacional para buscar apoyos, para buscar un financiamiento y demás. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ella Muy es bien. así, ¿viste? Ya te entra a hablar, se sienta, no te dijo ni hola. Gracias que no ¿Cómo voy, estás? Le saludo. dije. ¿Viste que no estoy...? ¿viste? Ya lo vi fuera de... Pará, ¿viste que no estoy yendo a saludar? Ay, Hernán, Porque te me juro lo que esto es pediste muy específicamente. ¿Cómo va, Hernán? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno. Hernán sabe de televisión, querido, no hace falta Sí. que yo le diga, hola Hernán, ¿cómo estás? Bueno, Hernán, de lo que estuvimos charlando y de todas las escenas políticas que produjo la jornada de hoy, ¿con qué te quedas? ¿Qué idea te anda dando A vueltas? mí me parece que lo más interesante quizás ha sido la definición del propio Martín Guzmán. Ustedes la mencionaban al inicio del programa, respecto de la legitimidad que puede perder el organismo, llevando, digamos, tratando de acorralar a la Argentina. Digo que esto es importante porque la verdad que en el último tiempo, a mí todo el tiempo me preguntan, dice, bueno, ¿qué conviene? ¿Firmar un ajuste fenomenal o default? Y ninguna de las dos opciones sirven para la Argentina. No, la verdad que tirarme un tiro en el pie derecho o en el izquierdo es más o menos lo mismo. Claro. No es ninguna salida esas dos opciones para nuestro país. Obviamente yo no soy partidario del default, porque además finalmente el default, esto también hay que entenderlo, en la economía argentina lo terminas pagando. Es decir, a ver, de manera muy inmediata, si yo caigo en un default y eso me incrementa la tasa para la toma, digamos, para captar dinero, finalmente lo estoy pagando. O estoy, digamos, generando un costo adicional. Pero Hernán, Conclusión, ¿entendés que es mejor un mal acuerdo que un no acuerdo? no. Tiene que haber un acuerdo que le permita crecer a la Argentina. Claro, No hay ninguna- opción en eso. Ninguna de esas son En eso yo soy absolutamente inflexible. Y es más, creo que hay que negociar hasta llegar a ese punto. Porque la Argentina no puede firmar una cosa que no pueda cumplir. Ok. No puede. Esto... Que no tiene voluntad política de cumplir en términos de profundidad de un ajuste. Pero a ver, hay que entender lo siguiente, porque en la Argentina ya pasó esto, la fórmula del fondo, que finalmente es el mismo fondo que siempre, ya la vimos a lo largo de lo ancho del mundo.
Miren, el 30 de julio del 2001 se firmó la ley de déficit cero. 30 de julio del 2001. Ustedes recuerdan, y cualquiera de los que no está viendo, claro. solo unos meses después, ¿qué pasó en la Argentina? Y hay que recordar lo que fue la debacle de la economía argentina con los sucesivos y recurrentes ajustes que hizo esa economía a instancias del Fondo Monetario, que finalmente estalló cuando el Fondo Monetario dijo, no, bueno, tampoco me sirve el ajuste. Porque, ¿qué pasaba? El ajuste que te propone el fondo es regresivo. ¿Qué significa esto? Que no podés crecer. Yo escuchaba ayer a Experte en un programa de televisión. Y decía, bueno, Alberto Fernández tiene que decirle a los argentinos y básicamente a los jubilados, a los beneficiarios de los planes sociales, que hay que reconocer, van a tener más aumento. Ah, perfecto. Supongamos que hacemos eso. ¿Qué pasa? Ese jubilado no tiene más aumento, el aumento no lo usa para el consumo. El consumo es el principal motor, es el 70% del crecimiento de la economía argentina. ¿Se entiende? El 70%. Claro. Si vos le quitas eso, ¿qué pretendés crecer? El fondo tiene que entender que la garantía de repago es el crecimiento. Y si el crecimiento lo explica en consumo, tiene que entender que a los argentinos nos tiene que ir bien. No puede pretendernos una propuesta que signifique que a los argentinos le vaya mal. Bueno, pero Hernán, recién lo charlábamos también, otra de las escenas, gobernadores de la oposición diciendo se necesita un acuerdo serio y sin improvisaciones. Pero para que quede bien claro, digamos, uno puede gustarle más un gobierno u otro, eso es parte de la decisión de cada argentino y argentina. Pero ¿qué significa, en función de la experiencia reciente, un acuerdo serio para Juntos por el Cambio? Bueno, no sé, no quiero hacer exégeta. A mí me rellena de preguntas, digamos, ese tipo de declaraciones, como la de Larreta también, planteando un plan de crecimiento y demás. Ustedes recién un poco lo mencionaban, en un espacio político que confunde deuda en pesos y deuda en dólares. ¿Por qué esto es importante? Va a ver, ¿Confunde? Eso es lo que Claro, bueno, no es pretenden ocultarlo, ¿no? La verdad que ha tenido juntos, diría desde hace un año, tal vez un poquitito más, han tomado una decisión que ha sido no solo tratar de hacerse los lógicos en el endeudamiento, sino abiertamente negarlo y decir que ellos no tienen nada que ver, que este gobierno es peor. A ver, la Argentina, muy sencillo, yo necesito para pagar la deuda no solo generar el excedente, el ahorro suficiente para el repago, necesito los dólares. Si no tengo, y los dólares se producen por la diferencia de las Expo-Impo o tomo deuda. Macri se endeudó en casi 200.000 millones de dólares. De eso, solo 50 correspondían a deudas del gobierno anterior, de Cristina. Solo 50, es decir, el 25%. Es falso esto de los 2/3 y bla, 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 que dice Cambiemos. Además de confundir la cuestión de los dólares y los pesos, es un gobierno que aplicó el ajuste y que hizo caer la economía en 2018 y 2019. No hay que irse ni siquiera al 2001. Yo puse O sea, el ejemplo del las 2001, recetas de un acuerdo serio, permitime poner estos términos, ortodoxo, tienen consecuencias recientes en la Argentina. Claro. Sí, Ahora vos tenés un definitivamente. agravante ahí. A ver, Sí. el ajuste vino a instancias, ¿se acuerdan? De la reforma previsional de finales del 17. Bien, que le hizo perder a los jubilados 100.000 millones de pesos, además de otras políticas, porque en general el gobierno de Macri, además de promocionar y promover el negocio financiero, a contramano de lo que dicen, no redujo el déficit, pero sí lo hizo más regresivo, porque eliminó, cuasi eliminó impuestos a los bienes personales o ganancias de la sociedad, que lo redujo a una alícuota del 25%, pero no hizo nada con la de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Nico. Sí, hay algo que me llama a mí la atención de lo que decía Hernán recién, después le voy a consultar. Estamos viendo esta negociación que se está llevando en Washington, hablábamos de Santiago Cafiero recién. Anoche cenó el ministro Martín Guzmán con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en su casa. Podemos hacer conjeturas siendo periodistas. Bueno, después de esa cena dio algunas declaraciones el ministro Guzmán, publicó una carta a la vicepresidenta en la que hay muchas lecturas que se pueden hacer. Hace una comparación entre lo que fue el gasto en términos de políticas para atenuar el impacto de la crisis sanitaria en la Argentina con lo que se pagó el año pasado al FMI. Lo veíamos ahí en placas. Y también, bueno, ahí lo tenemos. La carta, hay que decir, bastante más corta que lo que ¿Sabes habitualmente... que sí? Me sorprendió Bien eso. puntual, quirúrgica, Me sorprendió ¿no? eso. Sí, quirúrgica. No o suelen sea, ser breves las cartas. A de mí la me tranquilizó vicepresidenta. porque me agarró en vivo el
noticiero, así que Claro. lo muy pude bien. leer en un, Pero te sobra con lo en un opuesto. corte. Pero, en el pará, último pero hay algo interesante ahí, Sí. Nico, perdóname que te interrumpa, que es la decisión, evidentemente, de Cristina, más que una reflexión política general, como acostumbra cada una de esas cartas o de esos escritos, una cosa muy puntual, muy asertiva en un día donde se produjo mucha información o escenas políticas alrededor de la relación con el fondo. Sí, a mí me llama la atención el último párrafo que dice hay que pagarle, que me parece que es parte de echa por tierra el rum que hay en algunos sectores, que dice que hay sectores del kirchnerismo que abonan la idea del default, de no pagar, de un mal acuerdo o un buen acuerdo. Sí está claro que la Argentina, por lo menos el gobierno argentino, perdió en las últimas horas cualquier tipo de solidaridad por parte de Juntos por el Cambio a la hora de buscar un acuerdo negociado. Después hay que analizar cuáles son las responsabilidades de eso. ¿Sí? Fue el gobierno el que se bajó de esta foto que buscaba conseguir esta semana con Juntos por el Cambio. Si se había confirmado, si no lo habían confirmado. Nosotros lo contamos esta semana, chicos, que no había entidad del gobierno que se hiciera cargo de, Claro. de esa reunión. O sea, no había reunión. Sí, y termina pasando algo curioso que a mí me parece, me voy a permitir un adjetivo, me parece que muestra algo de torpeza por parte del gobierno, y es que cuando había generado mucho ruido interno a partir de la presencia o no presencia, recordemos que Gerardo Morales se peleó con casi todos Juntos por el Cambio por ser el impulsor de esto, hoy terminamos viendo una foto en la que están Morales y Larreta, uno al lado del otro, firmando el mismo comunicado, pidiéndole al gobierno que presente un plan económico y diciendo, de ahora más nosotros todo lo que tenga que ver con el FMI cuando el proyecto llegue al Congreso. Después sí podemos hacer todas pero, las Nico, valoraciones. Es Sí. en un punto, digo, es un valor de Juntos por el Cambio, y lo digo realmente. Cuando hay que definir, cuando hay que votar, cuando hay que ir al hueso, no hay halcones, no hay palomas, no hay de izquierda, no hay de derecha. Hay una línea común, ¿eh? Perdónenme, y ocurre chiquis, pero siempre. yo, la verdad, dije chiquis en vez de chiques. Es la costumbre. Chiquis. Yo estoy en desacuerdo con ponderar esa lectura, porque puede ser cierto, puede haber habido, también es cierto que aquella convocatoria se dio en un momento de la relación, cosas que desconocemos. Por suerte la negociación es reservada, digamos. No perdamos de vista eso, ¿no es cierto? Yo no puedo poner eso por delante de un espacio político, insisto con lo de las valoraciones, porque después si no se dicen muchas cosas, cada uno con su subjetividad política, pero no puedo poner eso por encima de que este espacio político, que primero no se quería reunir y ahora se quiere reunir cuando no había reunión, es decir, inventa la inexistencia de una reunión, que además pide un acuerdo serio y sin improvisaciones y transparente y de cara a la gente. Yendo más allá, Puedo pero vamos poner, allá. no, pero a veces da la sensación sensación que ponderamos. Voy a ser concesivo y Perdón, digo, pónganle vos que hay mismo un has dicho error muchas de veces que comunicación. incluso en el Frente de Todos no hay acuerdo, por ejemplo, públicamente en lo que tiene que ver con el FMI. Han habido incluso... Pero no me parece mal, me parece bien. Son parte de los matices de un frente político que claramente es heterogéneo. Yo igual, yo estoy de acuerdo con la idea de que evidentemente una reunión no termina siendo determinante. De hecho, ya a esta altura hay que preguntarse para qué servía si una reunión, las famosas fotos, y después cuando sacan la foto, cierran la puerta, dan 2 pasos y dicen este es el peor gobierno de la historia. Digo, eso porque el FMI, además de ver la foto, lee los diarios, ¿no? Hay que decir eso. Pero sí hay que decir, déjame corregirte como algo muy, muy puntual, que no fue un invento de la oposición la reunión del día de hoy. Había gente, y a mí me consta, gente del gobierno que también daba por confirmada la reunión, y no hablo de voceros, hablo de funcionarios. Hernán. A mí me parece 15º orden esa discusión, perdonen, pero me parece absolutamente intrascendente en el sentido de que el problema que tenés hoy es que el fondo te está pidiendo un ajuste que vos no podés sostener. Sí, quizás incomoda un poco que aparezca juntos diciendo, bueno, nosotros nos queríamos reunir, como si quisieran básicamente ayudar en ese proceso a la discusión con el gobierno. Lo dijeron, que querían ayudar. Bueno, la verdad ellos son colaboradores y responsables. Si a alguno le crees de un nivel de ingenuidad fenomenal, pero me parece 15º orden, de nuevo, con un espacio político que ha tomado el crédito, que ha aplicado la política del ajuste, y que si lo pudiera hacer, lo volvería a hacer. Es decir, es un espacio político que cerraría en 5 minutos el acuerdo con el fondo. Ahora, en 2 minutos, pum, lo firma y firma ese acuerdo. Miren, un punto porcentual del PBI, que es lo que se está discutiendo del déficit, significa, por ejemplo, un ajuste del 15% de las jubilaciones. Significa el 70% de todo el salario familiar que se paga en un año en la Argentina. Significa 2 veces toda la política alimentaria o 2 veces toda la política de vivienda que tenés en la Argentina. ¿Eso es lo que plantea el fondo?
es un punto porcentual. Estoy comparando Claro, es lo que se pagó. cuánto habría que recortar Claro. para cerrar con el fondo. ¿Se entiende? Es decir, y firmarían en 5 minutos juntos. Firmarían esto. Estos ajustes, aquellos que les escandalizan los planes sociales, son 5 veces el presupuesto de los planes sociales o 4 veces los repro, ¿no? Que en general además son los mismos espacios y dicen, no, hay que atender esa problemática. Pero, Claro. bueno, no les preocupa ese dinero. Bueno, la vicepresidenta fue muy clara en los números, ¿no? El costo de lo que significa, lo decía en relación al 2021, pero lo podés proyectar en esta cuestión. Y con un dato que a mí me llama la atención, que se debata poco en la Argentina. El fondo, a ver, el año pasado, en 2021, emitió moneda, emitió los DEG, se los repartió a los países miembros y le dije, miren, úsenlo para atender la problemática de la pandemia. Hagan política fiscal para salir o para reactivar la economía. Perfecto. Se dio vuelta y le dijo a la Argentina, bueno, vos me los devolvés y además me tenés que ajustar tu propia política fiscal. ¿Cómo pretenden que crezcamos? ¿Se entiende? Ahora, sí. Es decir, a todo el mundo le dice una cosa y a nosotros nos dice exactamente lo contrario y pretende que nos vaya bien y le paguemos. La verdad, es imposible eso. Nico. Dale, Nico. Sí, no, esto me llama la atención, que lo quiero consultar con Hernán, porque suena muy lógica la posición argentina. El default es un desastre, un mal acuerdo es un desastre, necesitamos crecer. Lo que pasa es que mientras nos encontramos con esta explicación, que es muy obvia y absolutamente razonable, también estás negociando con un FMI que hace eso que vos dijiste recién, que te dice, bueno, toma esta plata para atender la crisis sanitaria y ahora devolvémela. Entonces digo, me cuesta encontrar el punto intermedio entre un Estado que dice yo solo puedo aceptar crecimiento y un FMI en esas condiciones. En algún momento puede ser una cuestión política, que se haya evaluado mal las condiciones del FMI, que el cambio en la jefatura del FMI haya cambiado su posición política. ¿Qué tan autónoma es Georgieva? No, el organismo es el Cero. organismo. Bueno, La pero verdad, eso es un dato importante. el organismo es el organismo. Sí, yo, digamos, hoy es contrafáctico. La verdad que nosotros desde CEPA planteamos desde el origen, o desde hace al menos 2 años, la necesidad de una discusión mucho más fuerte con el fondo. ¿En base a qué? En base a las corresponsabilidades que tiene el organismo y que han quedado plasmadas en su visión autocrítica o en su documento autocrítico, que dice incluso que se fugó la plata, bueno, y ahí ya después no dice más nada. Básicamente es sorprendente porque el organismo tuvo 4 revisiones de ese crédito a Macri. Salvemos la primera. Las otras 3 no se dio cuenta que se estaba fugando la plata. ¿Se entiende el nivel de ingenuidad que implica que en el documento no digan que son responsables? Yo entiendo, no lo van a decir nunca, pero, y comparto de todas formas que, como es esencialmente una discusión política, es una discusión de fuerza. Claro. Finalmente. Creo que lo más ilustrativo de eso es la discusión de la sobretasa. La Argentina fue al G20, el G20 puso en el documento, che, revisen la sobretasa. La sobretasa es lo que pagás de más por lo que pediste. Claro, pero es a ver, es 1/3 del problema del punto porcentual. Claro, no ¿se es entiende? una pavada, Claro, sí. 1/3 de ese problema lo resolveríamos si en lugar de 4 nos cobran 1, que es lo que le cobran al resto. Ahora, el fondo agarró lo del G20 y dijo, bueno, a ver, no, la verdad que no, te lo vamos a cobrar lo mismo. ¿Se entiende? Sí, los legisladores demócratas también lo pidieron, entiendo. Bueno, me ¿no? parece que hay una discusión de nuevo, Sí. una discusión política que atraviesa, la Argentina suele tener, no sé si lamentablemente, pero suele ser como el caso testigo de muchas cosas, ¿no? Hoy es el caso testigo de discusiones que trascienden la economía argentina. Claro. ¿Por qué? Y porque es el crédito más grande, porque está saliendo de la pandemia, y lo que suceda en la Argentina también puede traspolarse a otros lugares, como sucedió con el desendeudamiento histórico que significó para la Argentina, también otro hecho testigo, a contramano digamos, Claro. del endeudamiento, pero bueno, contrapuesto. Pero, y finalmente digo, me parece que el punto al que hay que llegar es que la Argentina pueda tener una salida en el acuerdo que le permita el crecimiento económico. Esto no se puede mover la Argentina. Hasta que eso no suceda no puede firmar. Claro. Tenemos parte de lo que fue el encuentro de hoy entre Santiago Cafiero y Antony Blinken, lo que sería el canciller estadounidense. Lo vemos y luego lo charlamos. Good afternoon, everyone. Good to see you all, and especially good to see Prime Minister Cafiero. Santiago, welcome to the State Department. Welcome to Washington. So good to have you here. Argentina is a friend and partner in our hemisphere and beyond. We have
a lot to talk about today, from events and challenges in our own hemisphere to points all far beyond that. But we're very much looking forward as well to Argentina's assumption of the leadership role in the Human Rights Council, where we look forward to working closely together, and we very much strongly support a vibrant Argentine economy, which will only further strengthen our own partnership and Argentina's leadership in our hemisphere and beyond. Bueno, ahí estaba Blinken, el secretario del Departamento de Estado, con Santiago Cafiero, recibiéndolo, hablando de una, más allá del vínculo en términos de socios en el hemisferio, y más allá me sonó a Buzz Lightyear. Muchas veces dijo más allá. Sí, pero más allá de eso, otra Más vez allá. lo digo yo, habla de una economía vibrante. De vuelta, ¿qué significa una economía vibrante para un gobierno de los Estados Unidos? Es un primer punto. Y el otro punto es, ¿cuánto el gobierno de Estados Unidos tiene impacto o influencia sobre el Tesoro? Lo decía muy bien Nico, que en el comunicado de la Cancillería Argentina es el pedido del gobierno argentino a través de Santiago Cafiero para que el gobierno estadounidense a la gente del Tesoro le diga, muchachos, aflojen. Pero ¿qué tan autónomo es el gobierno o cuánto manda el gobierno estadounidense sobre la estructura del Bueno, Tesoro? en el caso de Biden vamos a verlo. En el caso de Trump era directo, ¿no? Porque, digamos, la definición del acuerdo con la Argentina salió del gobierno, de la parte política, si querés, y no del Tesoro, al punto tal de que luego conocimos por las declaraciones de Claver Carón y demás, que la intencionalidad de ese crédito había sido esencialmente política, para que en la Argentina, en el Cono Sur, no hubiese esta expresión populista, tal como llamó... Claro, pero había un alineamiento entre el gobierno de Trump y el componente o la mirada económica para la región del Tesoro. Sí, yo Ahora creo se que supone. eso se ordena más políticamente que desde otro punto de vista. Es decir, si Estados Unidos efectivamente define apoyar a la Argentina a partir de esta reunión, o digamos en el momento que sea, ordenás el criterio en el fondo. Una última de mi parte. ¿Hay una posibilidad de una solución por fuera de la caja con la relación con Rusia y China? Es una buena pregunta. Nosotros desde hace rato, desde CEPA, venimos planteando que más allá del acuerdo que podamos hacer, supongamos que resolvemos la cuestión del déficit y el acuerdo es a 10 años, eso no resuelve el problema de fondo. El plazo es el eje principal de esto, aunque no lo estemos discutiendo hoy. Un acuerdo a 10 años implica una renegociación en 2, 3 o 4 años. O sea, ¿acordás para volver a negociar Sí. más adelante? Porque empalma con los vencimientos de los acreedores, que es lo otro que renegociás. Eso no se dice mucho, ¿eh? Con lo cual, indefectiblemente vas camino a eso. Sí. Resolves el problema de corto plazo, pero no resolver el problema de la solvencia de la deuda de la economía. Conclusión, tenés que volver a hacer. En ese sentido, las opciones son: uso los DEC de otros países, renegocio con el fondo alguna alternativa de un plazo mayor, o cambio el financista. En este tercer aspecto, Pero uso los DEC de otros países también sería bueno una negociación muy política, ¿no? Porque deberían dártelos. primero lo tiene que habilitar el fondo. Ah, bueno, paso Primero lo tiene que previo. habilitar el fondo. Y después tendrías... El problema que tiene ahí la Argentina es el monto de la deuda. ¿Quién quiere poner 44.000 millones de dólares en la Argentina? ¿O cuántos países tenemos que juntar vía DEG o vía el swap, supongamos, como hacemos con China? Bueno, ¿cuántos tenemos que juntar para juntar 44.000 millones de dólares? Sacar al fondo, cambiar al financista me refiero, sacar Claro, al fondo que venga otro. y le debo a otros. Más allá, fíjense que ni siquiera me metí en la discusión de los intereses, que no digo que sea menor, pero sí para mí es secundario en el sentido de que el problema principal que tenés son las condicionalidades del fondo. Claro. Porque si vos vas a renegociar en el futuro, el problema es lo que te pueda pedir la reforma laboral que no te pide ahora el fondo, te la pida después. Bueno, tranquila la cosa. Sí, está tranquilo el asunto. Qué lindo quilombo tenemos entre manos. Nos vamos a un... Gracias, Hernán, ¿eh? Un placer. Hernán Lecher Me con criticaste nosotros. a mí, casi no lo agradeces en vivo, ¿te das cuenta? Pero me rectificaste. Casi, ¿viste? Yo te rebanco. Gracias, Hernán. Perdón. Él entiende. Si yo lo había Increíble. guiñado el ojo cuando es llegó, le dije, ¿cómo estás, Hernán? Increíble. Vamos a una tanda mejor. Sí. Ya venimos. Seguimos en Desiguales y nos adelantabas, Lu, lo que tiene que ver con el camino dentro de la Comisión Bicameral de Inteligencia de la investigación de la Mesa Judicial de la Provincia de Buenos Aires, de la mano, ¿no? O en paralelo a lo que es el camino de la justicia.
Sí, justamente. Lo que vamos a analizar ahora es qué está haciendo el Congreso para investigar esto que claramente tiene ramificaciones políticas. Hoy algo muy importante, esto es una hoja de ruta, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer en los próximos días? Y a partir de esto lo que va a ir surgiendo. Acá lo que veíamos era, bueno, analizar el lugar donde ocurrió la reunión, ¿no? Una inspección ocular en la sede del Banco Provincia. Esta ¿Qué pasó pasó hoy. Eso fue hoy, fueron los 3 integrantes de la subcomisión, o sea, Tailade, Eduardo Valdés y Miguel Base, diputado radical, junto con Leopoldo Moró, presidente de la bicameral. ¿Qué pasó ahí? Bueno, por un lado, conocieron el lugar. Lo que me decían es que había como una especie de cocina que ellos sospechan que en ese lugar podría haber habido u otro agente de inteligencia o podría haber funcionado como una especie de zona para colocar las cámaras o los controles, ¿no? Ah, como la camionetita que en la serie Yankee se Sí. ponen Claro, afuera. como The ¿no? Wire. Claro, qué serie. Sí. Perdón. No la vi. Aquí lo fui. Número 1. ¿Viste? No la vi. Número 1. No la vi. Bueno, podemos hablar de varias series de espionaje también con Sí. estos muchachos, baja en calidad. Está muy bien. Y después... Pero Netflix no te la compra, pues dice, no, chico, es demasiado. Es demasiado. Mirá Se si, está yendo. mirá si se van a juntar en el Banco Provincia. No, no, te dice. claro, no nos cree nadie. O sea, con esto no, vayan a otro lado. Si vos le decís que estaban 3 de los 5 tipos más poderosos de la Central Claro. de Inteligencia Argentina, no te lo creen. Claro. Pero bueno, estos señores hablaban siempre con una chica que estaba ahí como asistente, a quien se acercaba Diego Dalmau Pereira, el director de Contrainteligencia de la AFI. La sospecha es que, bueno, hablaba con Dalmau Pereira porque él fue el que participó un poco en la organización de este evento, en la cuestión más logística. Bueno, los integrantes de la bicameral pudieron hablar con esta persona, una empleada de 28 años en el Banco Provincia, que no tenía demasiados recuerdos de lo que había pasado en esta reunión, pero O sea, está identificada esta chica. está identificada, ya Pero le ella es tomaron la que testimonio. recibió a empresarios y los hacía pasar o es otra Exactamente, es la que se ve en el video. persona? Bien. Ah, ¿aparece en algún momento en Sí. el video? Aparece en 2 momentos y que siempre se acerca a hablar con Diego Dalmau Pereira. Y ella no recuerda. Ella recuerda la reunión, dice que los conocía a Villegas, a Gigante, porque eran ministros de la provincia, y lo que dice es, bueno, yo de la instalación de las cámaras no sabía, pero quien debía saber era el jefe de seguridad del Banco Provincia. Bueno, ¿Quién es? Rápidos de reflejos, los integrantes de la bicameral ya lo citaron para mañana a las 12, tienen que ir a declarar al Congreso. Ese es el segundo punto en la agenda que veíamos recién. Estamos ahí todavía en el VAPRO. Ah, Después, lo que veíamos también en la agenda tiene que ver con, bueno, ¿a quién quieren citar el jueves? Esto sería miércoles. El Sí. jueves. Y quieren citar a Dalmau Pereira, que vaya él a declarar y que cuente lo que sabe. Dalmau Pereira ya había estado en la bicameral el año pasado. Él fue un poco el alma pater de los Super Mario Bros. Así que bueno, a él ya lo habían convocado cuando estaban investigando este tramo. ¿Puede decir que no? ¿Está obligado a ir? Él está obligado a ir porque ¿Por qué? es ex agente de inteligencia. Claro. Ah, Bien. ok. Los que podrían llegar a decir que no son, bueno, quienes... Como lo hizo Marcelo Villegas, por ejemplo. Marcelo Villegas no está, creo que no está obligado. Bueno, Bueno, Julio Contegrán, Contegrán claro. está diciendo yo voy a declarar por escrito, es toda una Julio polémica, Contegrán ¿no? va el 27 de enero. Está veíamos citado para el ahí. 27 de enero, Es el exactamente. procurador general. Ahora vamos a charlar, ya está Jorge Donofrio con nosotros, ministro del gobierno de la provincia de Buenos Aires y que también estuvo opinando sobre estos temas para que haga una valoración política sobre esta cuestión. Bueno, a Contegrán le están diciendo, si usted no viene, lo que está haciendo es obstaculizar una investigación parlamentaria y usted tiene responsabilidades en este sentido. Después la otra pata de lo que tiene que hacer la bicameral es citar a los empresarios que participaron de la reunión del 15 de junio de 2017. Sí. Lo que me decían es que hay predisposición para avanzar por este lado. Pero básicamente esa es la hoja de ruta Para que se predisposición de los empresarios a asistir, ¿a eso te referís? ¿O de la bicameral de convocarlos? No, la bicameral los va a convocar Sí. y los empresarios ya hicieron saber que quieren aportar, que están Debe haber preocupados. gente muy asustada también, ¿no? Me imagino. No me refiero ni a los ex agentes de inteligencia, ni a las autoridades políticas. Me refiero a estas personas que son parte de todo un entramado que no es muy difícil
dibujar. No es muy difícil saber quiénes fueron parte, me imagino yo, ¿no? ¿Quién instaló la cámara? ¿Quién dejó pasar? ¿Quién convocó? No debe ser difícil de conocer todo eso. No, eso no es difícil, porque aparte lo que hablamos con Cristina Camaño el 27 de diciembre cuando salió es, bueno, ¿quién instaló esto? Y es bastante sencillo. El área de operaciones técnicas de la AFI, ¿no? Que son los que básicamente se dedican a esto, a poner micrófonos, cámaras. Sí. Por ejemplo, cuando fue el escándalo del cableado de una alcaldía provincial, los que lo hicieron fueron los de operaciones técnicas y los procesaron. Bueno, esta gente, hasta ahora lo que se sabe es que hay un agente que está en actividad y que se le inició un sumario. Todavía esto no está en la justicia, y después otro agente que estaría en retiro, Bien. ¿no? Bueno, tenemos la posibilidad de escuchar a Grassi. ¿Quién es Grassi? Bueno, Adrián Grassi es uno de los asistentes a la reunión y fue el subsecretario de Justicia de María Eugenia Vidal. Además, es ex fiscal. Bueno, venía de la Fiscalía porteña, ¿no? Qué raro, otro más, ¿no? Que pegó el salto de la General Paz. Y él les aportó su know-how a esa reunión, ¿no? Los escuchó y vemos ahora qué les dice. A ver. Algunos de ellas saben que yo soy ex fiscal, con lo cual en esto por ahí les traigo una tranquilidad. Después de estar escuchándolos y pensando como fiscal, no veo problemas de que esto se pueda demostrar oficialmente. Una extorsión no siempre es algo que sea, de hecho en la realidad, no es lo más común que sea algo explícito y evidente. De hecho, la extorsión más explícita se parece mucho más a un robo domiciliario que a una extorsión. En definitiva, yo creo que ustedes tienen que pensar lo siguiente, porque así es como se piensa una declaración y así es como lo va a pretender explicar cuando los escuche. Y después dicen que no armaban las causas, pero ¿qué es esto? Bueno, les explica cómo tienen que declarar, qué tienen que declarar, pero al principio, ¿no? Cuando él empieza a intervenir, les dice, yo la verdad es que los estoy escuchando y no entiendo que haya un delito con lo que ustedes están contando. Y después, de hecho, Marcelo Villegas, que es este señor entusiasta con la dice, esto me parece que no va a funcionar. ¿Por Sí, dónde están por yendo eso no va dice, a la funcionar? extorsión se parece más a un robo que otra cosa. Hay una intervención maravillosa de Villegas que le dice, no, claro, es que nadie va preso por defender los derechos de los trabajadores. Es por otro lado, chicos. Por otro lado, tienen que armar Nos mejor. reímos, es dramático, ¿no? Sí, Nos obvio. reímos porque todo esto se parece más, como decían recién en el control, al Superagente 86 que cualquier otra cosa. Totalmente, es dramático. Pero esto fue el tenor de la reunión esta, y así se está tratando de desandar en el Congreso y en la justicia por otro lado. Una sola preguntita. ¿Qué pasa con lo que produce la comisión bicameral respecto de la causa judicial? ¿Qué vínculo hay ahí? Bueno, la bicameral lo que suele hacer es pedirle información a la causa y también se puede aportar. De hecho, el informe que la bicameral produjo el año pasado, Sí. en el cual denunció la existencia de un Estado mafioso, se usó como insumo, ¿no? Por ejemplo, en el procesamiento de Mauricio Macri. Bien. Bueno, nos vamos a charlar con Jorge Donofrio. Sí. Insisto, es ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, pero es un ministro del gobierno de la provincia en medio de esta situación y que ha hecho muchas declaraciones en este sentido, sobre todo poniendo expectativas en qué van a hacer los legisladores de la oposición si se eleva un pedido de juicio político al procurador Contegrán. Jorge, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo buenas va? noches. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por venir. Bueno, mirada sobre esta situación como funcionario del gobierno. Primero, el deseo que se termine toda esta mugre de los subsistemas de inteligencia, tanto de los que se espiaban a los que espiaban. Acá todo parte del espiador serial que fue el expresidente Macri, que dio la orden de armar estas causas a través del procurador Contegrán. Eso no está comprobado judicialmente. Pero yo hago la afirmación y la justicia seguramente va a terminar fallando así, independientemente de la cuestión de la bicameral, porque he visto cómo las han armado. Por ejemplo, el juez Carzoglio, que fue suspendido porque él se negó a detener a Pablo Moyano y a Hugo Moyano por orden de dos agentes de la AFI, o al fiscal general de Lomas de Zamora, que todavía está con una licencia forzosa porque también se negó a seguir las indicaciones del procurador Contegrán. Ahora, Donofrio, Contegrán sigue en su lugar,
no da indicios tampoco de querer retirarse. ¿Ve la posibilidad de que el juicio político efectivamente termine con su expulsión de ese cargo? Yo espero que la gran mayoría de los legisladores de la oposición no queden de rehenes de quienes conducen el espacio del PRO, de Cambiemos, de una actividad como esta. Porque lo grave de muchas personas que están señalando ahí eran como Grassi, como Contegrán, estaban en el Consejo de la Magistratura y fueron los que durante 4 años estuvieron eligiendo magistrados a dedo. Hasta incluso a mí me tocó, estando en el Consejo de la Magistratura, escuchar a Contegrán proponer a un juez porque se lo habían pedido de la Secretaría. Le digo, ¿la Secretaría General? No, de la Secretaría de Inteligencia. Ah, lo contó. No, lo expuso adelante todo. Obviamente ese juez no prosperó, no salió, pero era la metodología que asomaba. Que la Secretaría de Inteligencia promovía jueces. Mire, pregúntele a cualquier magistrado que haya sido elegido en el periodo anterior. Cada vez que el exministro Garabano lo llamaba a una audiencia para, que son normales, el ministro de Justicia entrevista a los para aspirantes. Evaluar los pliegos, por ejemplo. Claro, para entrevistar a los aspirantes, Sí. Al lado lo tenía sentado Gustavo Arribas para intimidar. ¿Y en la provincia eso también ocurría? En la provincia, ese periodo que yo estuve, que estuvo Contegrán, todavía no era procurador, era el secretario general de la Gobernación, fue el que muy suelto de cuerpo propuso a alguien porque se lo habían pedido a la Secretaría de Inteligencia. Pero perdón, ¿por qué estaría, primero, algún juez lo declaró públicamente? Y segundo, ¿por qué estaría Arribas al lado de Garabano como titular de Arribas, pero me lo han dicho no uno, sino muchísimos aspirantes que se sentaron ahí y que a la izquierda de Garabano estaba sentado sin hablar, pero observando el ex titular de la AFI. Bueno, la suma Lu con esto, ¿no? ¿Vos, Lu, tenías información sobre que algo así ocurría? Bueno, lo que surge en la causa de la mesa judicial del macrismo es que se reunían efectivamente al menos 2 veces por semana y que en algunas de esas reuniones participaba Gustavo Arribas. Y quienes participaban de estos encuentros confirman que estaba Arribas, y esto también se confirma por otro elemento, porque en la Agencia Federal de Inteligencia se encontraron al menos 18 mails con convocatorias a las reuniones en las cuales se incorporaba al entonces titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Bueno, Y algo, perdón, sí. y algo más. Tengo mi teoría de por qué está filmado esto. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri no confiaba en todos y espiaba a los bonaerenses también. O sea, los victimarios también eran víctimas del espionaje del presidente a los bonaerenses. De hecho, armaron delegaciones de la AFI en el conurbano, me acuerdo una en Pilar, para poder espiar a propios extraños. ¿Pudo hablar Jorge con algún legislador? Un pedido de juicio político para Contegrán tiene que salir de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Pudo hablar con algún legislador de la oposición para saber eventualmente qué actitud tendría? Mire, yo no quisiera romper la confidencialidad de algunas charlas, ¿no? Todos, por lo menos los que yo hablo, entienden que es una situación que no van para más y que esperan la renuncia de Contegrán y no ser ellos quienes tengan que enfrentar. Pero hoy por hoy... Que les ahorre el trámite, digamos. Hoy por hoy, con los votos del Frente de Todos, no estaría alcanzando para alcanzar los 2/3 necesarios para iniciar el juicio político. Sí, que les ahorre el trámite, esto corre por mi cuenta. Si efectivamente aparecen elementos de Juntos por el Cambio que se manifiestan muy duramente respecto de esto, hay una fractura interna. Debería. Bueno, lo que estamos diciendo, debería. Claro. Luciana Bertoia. ¿Cómo puede repercutir si el procurador Contegrán no se presenta el 27 de enero ante la bicameral del Congreso Nacional? Mire, no estaría obligado, pero lo que quiero resaltar es que hay una gravedad institucional tremenda en la provincia de Buenos Aires cuando el jefe de los fiscales, miembro de la Corte, porque es el procurador de la Corte, está sospechado de esta manera. Por lo menos un acto de grandeza y pedir una licencia hasta que se aclare su situación. Me parece que hoy una provincia que además la única vez en la historia que un gobernador está siendo controlado por todos los órganos de la Constitución en manos de la oposición del gobierno que pasó. Jorge, usted es ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando, por supuesto, del volumen político que implica esta situación. ¿Va a haber pase sanitario para el transporte y en qué instancias en próximo tiempo? Bueno, el gobernador nos pidió la evaluación.
Yo ya estoy trabajando en una resolución que seguramente saldrá en conjunto con el ministro de Salud para, en principio, exigirla en transporte de media y larga distancia por la cantidad de horas que uno tiene que pasar dentro del vehículo, y obviamente en la medida que se siga de cerca el desarrollo de contagios, se evaluará también para el transporte de corta distancia. Entiendo que el urbano de corta distancia sería la etapa siguiente, pero en esta primera etapa de mediano de media y larga distancia, ¿sería para todo lo que entra y salga de la provincia de Buenos Aires o intraprovincia de Buenos Aires? No, todo lo que entra y salga de la provincia de Buenos Aires, porque lo que tenemos que evitar es... Un viaje Buenos Aires-Salta, Salta-Buenos Aires debería tener pase Por sanitario. eso estamos poniendo en cabeza de las empresas que expenden el pasaje. Los pasajes son nominales, o sea que tienen que pedir todos los datos de la persona. Claro. Un dato más que le tienen que pedir es que estén con el ciclo de vacunas completa. ¿Y esto se implementa rápido? Sí, eso no creo que haya inconveniente. Miren, tenemos que acostumbrarnos que la gran mayoría del mundo, casi el 90% de los bonaerenses ya está con el proceso de vacunación iniciado. Desde el 21 de diciembre, que el gobernador dictó la medida del pasaporte sanitario, se aceleró muchísimo la vacunación de aquellos que no lo habían iniciado, que tenían una sola dosis, con lo cual es positivo. Y en el mundo que viene, quien elija no estar vacunado tiene todo su derecho, pero tendrá que resignar parte de su vida social. Claro. Jorge, se está hablando mucho del tema subsidios. Y usted tuvo definiciones bastante concretas respecto al subsidio al transporte en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el problema y cuál sería la solución? Miren, en principio estamos claros que el Estado está asistiendo a todos los usuarios, porque evidentemente el poder adquisitivo no alcanza a cubrir lo que debería valer un boleto. Hoy, de 23 pesos que se pagan, un boleto tendría que estar en 110 pesos más o menos. Esto en lo que sería el AMBA. Si no hubiera subsidios, ¿eso costaría el boleto? El boleto en el AMBA estaría costando más o menos 110, 120 pesos. Obviamente el gobierno va a seguir asistiendo en la medida que siga creciendo el poder adquisitivo. Ahora, hay una desigualdad, primero entre lo que es primero y segundo cordón con lo que es Capital Federal, porque un vecino, por ejemplo, de Moreno, llega en el tren a su estación y por ahí tiene que esperar 1 hora y media que vayan pasando colectivos y poder subirse y viajar de manera tan hacinada para poder llegar a sus barrios, cuando uno ve acá en la ciudad de Buenos Aires que las unidades pasan 3, 4 seguidas con 7, 8 personas arriba, aire acondicionado y con otras características. O sea, hay desigualdad en términos de cómo se invierte el subsidio y la desigualdad en el servicio. Exactamente. Y el segundo tema que tenemos que plantear también es la asimetría que hay entre la zona del AMBA y el interior. El interior, por ejemplo, en Bahía Blanca un boleto sale 75 pesos, pero y encima esa tarifa incide muy poquito en el costo operativo de la unidad. ¿Por qué? Porque es menos la cantidad de gente que viaja, más kilómetros, en fin, hay una escala de costos que estamos reconstruyendo, que estamos evaluando y que vamos a plantear que haya por lo menos menos desigualdades. ¿Y ese planteo a quién se le hace? Bueno, vamos a tratar de resolverlo en lo que nos toca con el Gobierno Nacional y después el esfuerzo que tendremos que hacer en la provincia también para asistir. Nosotros tenemos no solo el transporte interurbano, sino que tenemos el transporte provincial que une en distintos distritos o líneas exclusivas en cada municipio. Y tenemos municipios que, por ejemplo, no tienen servicio público de pasajeros, con lo cual lo único que hay para llegar a la escuela es un servicio que pone el Estado provincial de transporte escolar, que también es subsidiado por la provincia. Claro. No, le pregunto esto porque, como usted menciona la ciudad de Buenos Aires, pienso en una posible redistribución de los subsidios y una posible queja incluso del intendente jefe de gobierno Rodríguez Larreta. No, esto, a ver, no es en contra de los porteños, sino simplemente de los recursos existentes, distribuirlos como corresponde. Miren, la provincia de Buenos Aires, gracias al expresidente Macri y a la ex gobernadora Vidal, hemos recibido la carga de los subsidios que le toca a la provincia de Buenos Aires. Entonces, fíjense qué situación que se da. Vamos a suponer la línea 60, que es una de las más conocidas. Más paradas que el 60. Exactamente.
Desde Tigre Hotel hasta Constitución, el 80% del recorrido es de la provincia de Buenos Aires. Casi la totalidad no es, como dice Larreta, la gente que viene a atenderse a los hospitales. La gran mayoría de la gente que transportamos es la que viene a trabajar y a producir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generar riquezas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las cuales el gobierno de la ciudad cobra impuestos. Con lo cual, nosotros de la provincia subsidiamos ese 80% y la ciudad solamente se hace cargo del 20% y es el que tiene todos los beneficios de la gente que estamos transportando. Jorge, tenemos que cerrar, eso va a traer, porque más allá de los argumentos, después están las definiciones políticas, va a traer cola. Tenemos que cerrar para otro programa, me encantaría que podamos charlar sobre el transporte y la producción, y sobre todo el tema puertos, que se habla bastante poco, pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires trabaja mucho sobre el tema Paraná y demás. Una última cuestión que tiene que ver con la coalición. Usted es usted es ministro de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. No, por parte del Frente Renovador, integrante del Frente de Todos. ¿Cómo está la coalición? ¿Cómo la ve? Mire, la coalición fue exitosa en el 2019, en el 2021, pese a todos los inconvenientes que hubo, que tienen que ver con la pandemia, nos hicimos cargo, tuvimos un excelente rendimiento y seguimos en expansión y en crecimiento. Yo estoy seguro que va a seguir siendo exitoso en el 2023, sea cual fuera el método que utilicemos para elegir candidatos. Gracias, Jorge, A por haber ustedes. venido. Gracias. Nos tenemos que ir, quédense aquí en la televisión pública con la previa del Festival Nacional del Chamamé. Qué lindo, en la provincia de Tomate Corrientes. una dosis de chamamé, Caruso. Sí, ¿a qué no haces lo que me dijiste que ibas a No, hacer? vos a Pucay no, porque voy a hacer una vergüenza, pero puedo cantarte Tomate una dosis de chamamé. No me obligues porque yo lo hago, sabes que no tengo ningún tipo de vergüenza. Que pasen muy bien, disfruten la música de nuestro país y nos reencontramos mañana a las 8 horario verano para Desiguales. Adiós. Hola gente querida, muy buenas noches. Gracias a Luli y a Pablito, los conductores de Desiguales, por el pase para con la previa.